Han pasado más de 34 años desde la reinstauración democrática para que el Poder Ejecutivo envíe al Parlamento de la República una propuesta para modificar la Ley Orgánica Militar. Dicho esto, sin perjuicio de la Ley 15.808 de abril de 1986, que sustituyó el artículo 2 y derogó los artículos 4, 5, 6 y 7 que referían a la seguridad nacional, creaban el Consejo de Seguridad Nacional e institucionalizaban la participación de las Fuerzas Armadas. Después de esa ley, más de 33 años han pasado para que aspectos sustanciales que hacen a la organización y estructura de las Fuerzas Armadas sean abordadas en un proyecto de ley. Cierto es que en el periodo de gobierno de 2005 a 2010 se aprobó, con apoyo de todos los partidos políticos, la Ley Marco de Defensa Nacional, cuya elaboración contó con aporte de todos los partidos políticos y particularmente de los integrantes de las Fuerzas Armadas. Pero al margen de esas leyes y de la reciente ley que aprobó modificaciones al servicio de retiro militar, el tema militar ha estado ausente de consideración en el Parlamento, salvo por algunas escasas excepciones que mencionaremos más adelante. En tal sentido, más allá de los aciertos y errores del proyecto de ley a consideración de esta Cámara, el Partido Independiente cree que es un hecho positivo que el Parlamento de la República esté analizando una modificación a la Ley Orgánica Militar. Obviamente, señora Presidenta, el año electoral no es el mejor para considerar una iniciativa de esta naturaleza. Máxime cuando el Gobierno, el partido de Gobierno, la fuerza política que ejerce el Gobierno está en su 15º año de ejercicio. Y es claro que un tema de importancia como es este, por su propia naturaleza, por las consecuencias que tiene, entre otras desde el punto de vista presupuestal, debió abordarse mucho antes. Convengamos que el sistema político uruguayo le ha esquivado el bulto a este tema, independientemente de quién haya tenido responsabilidades de gobierno. Los hechos nos muestran que lo único que el sistema político discutió durante los pasados 34 años en relación a la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas refiere a la escala salarial y a la reducción del personal de tropa. No sé si podemos poner un cuadro que refiere a lo que ha pasado con la evolución de los efectivos militares durante todo este periodo. El cuadro cuya imagen se proyecta, señora Presidenta, muestra la permanente reducción del personal de tropa. Entre 1985 y 1999 se redujo un 20%, pasando de 42.764 efectivos a 34.371. En 2004, y se mantuvo hasta el 2009, la reducción era de 26% con respecto a 1985. En 2015, a partir de la última ley de presupuesto, el personal de tropa se redujo en 33% con respecto a 1985, llegando a 2018 con 26.940 efectivos, 37% menos que en 1985. Mientras tanto, desde 1995 a la fecha, según datos oficiales bien recientes de la Oficina Nacional de Servicio Civil, el número de vínculos laborales con el Estado de funcionarios públicos se ha incrementado en un 15%, y esto sin tener en cuenta lo que es el número de vínculos con el Estado de funcionarios no públicos. Podemos sacar el cuadro. Como decíamos, al cabo de estos años, la reducción
se produjo exclusivamente en el personal de tropa. No hubo ninguna otra afectación salvo para confirmar el dimensionamiento producido durante la dictadura militar. Adviértase qué contradicción. El sistema político discutió únicamente la reducción de la tropa, invariablemente, gobierno tras gobierno, y bueno es decir que los restantes 3 partidos políticos representados en esta Cámara ejercieron el gobierno. Y repito, gobierno tras gobierno se fue reduciendo el personal de tropa. Digo esto, señora presidenta, porque nosotros somos de los que pensamos que el personal de tropa de las Fuerzas Armadas, especialmente el personal de tropa del Ejército, es la política social más consistente y más exitosa que tiene nuestra República. Esas personas, nacidas en hogares vulnerables desde la óptica social, que con suerte terminan la primaria y que muchas veces no tienen otra posibilidad de conseguir empleo, son la principal fuente de la cual se nutren las Fuerzas Armadas. Esta política social ha sido proactiva, integradora, generadora de disciplina y hábitos, contribuyendo especialmente a la formación e instrucción educativa de nuestros soldados, promoviendo que puedan completar el ciclo básico de enseñanza secundaria. Esa política social fue afectada por el sistema político durante todos estos años. Vaya si sería interesante cuantificar el impacto que desde 1985 a la fecha ha tenido la disminución del personal de tropa. Me gustaría que correlacionáramos el incremento del delito con la creciente desintegración social y con otros problemas que caracterizan a nuestro Uruguay. No digo que esta ha sido la causa sustancial, pero estamos convencidos de que la reducción de la tropa influyó de manera determinante en este proceso de desintegración social, en el crecimiento de esta grieta social que tiene el crecimiento sin pausa del delito, una de las manifestaciones más notorias. Para el Partido Independiente, las Fuerzas Armadas cumplen un fin fundamental en la defensa de la República, que cede los actos militares. A lo largo de estos años les hemos dado más funciones, mayores cometidos, por ejemplo, a su rol en la estrategia de respuesta ante las emergencias nacionales o la custodia de la frontera. Estos hechos demuestran la importancia que han cobrado las Fuerzas Armadas en este periodo democrático. La realidad es que hace 34 años está vigente, casi intocada, salvo por la modificación del año 1986, a la que hacíamos mención al comienzo de nuestra intervención, una ley orgánica aprobada en la época de la dictadura y que cada vez que se hizo mención expresa en alguna ley a la estructura orgánica de su oficialidad fue simplemente para confirmarla o aumentarla en la cantidad de oficiales. Dicho de otra manera, se redujo el personal de tropa, pero se mantuvo inalterable o se incrementó el número de oficiales. Veamos, por ejemplo, señora presidenta, y creo que vale la pena mostrar un segundo cuadro, lo que pasó en el Ejército Nacional. Se puede observar que los cambios sustanciales se dieron en la época de la dictadura y después el sistema político simplemente convalidó la estructura existente o, como pasó en leyes relativamente recientes, se incrementó el número de oficiales en el grado. Antes de la dictadura, la ley orgánica militar vigente era la ley 10.050, del 18 de septiembre de 1941, que establecía un total de 14 generales, 50 coroneles, 70 tenientes coroneles, 127 mayores y 220 capitanes. El redimensionamiento se hizo a través del decreto ley número
15.688, aprobado por el Consejo de Estado 5 días antes de la elección donde comenzamos a restaurar la democracia en nuestro país, estamos hablando del año 1984, y 5 días después, el 30 de noviembre de 1984, la dictadura encabezada a esa altura por el general Gregorio Álvarez lo promulgaba. El resultado, que con escasas variantes se mantiene hasta el presente, es el siguiente. Se pasó de 14 a 16 generales, de 50 a 180 coroneles, de 70 a 185 tenientes coroneles, de 127 a 208 mayores, de 220 a 205 capitanes. Esa realidad se mantuvo y fue confirmada en el periodo de gobierno anterior. Si sumamos la cantidad de oficiales, se pasó de 481 a 794. La Ley de Rendición de Cuentas número 18.996, aprobada durante el gobierno pasado del Frente Amplio, ratificó la misma estructura que venía del pasado, con algún cambio que prácticamente no tenía significación. Sumó 2 nuevos tenientes coroneles. Luego, en la Ley de Rendición de Cuentas del 2013 se volvió a confirmar la misma estructura, ahora sumando la creación de 5 mayores y 4 capitanes. O sea, que cada vez que el Parlamento discutió este tema, fue simplemente para confirmar la estructura orgánica que había, y no se analizó si estaba en consonancia con la realidad y especialmente con la Ley Marco de Defensa Nacional. Veamos ahora qué pasó en la Armada Nacional. Antes de la dictadura, la Ley 10.808 de 18 de octubre de 1946 establecía la estructura orgánica de los oficiales de la Armada. La modificación que establece en sustancia la actual estructura es el Decreto Ley 14.156, promulgado el 16 de noviembre de 1979. En la Armada Nacional se pasó de 3 contraalmirantes, que era lo que había según la Ley 10.808, a 1 almirante, un cargo que se crea, y 4 contraalmirantes. De 19 a 75 capitanes de navío, de 30 a 94 capitanes de fragata, de 43 a 112 capitanes de corbeta, de 55 a 93 tenientes de navío. Nuevamente, si sumamos la cantidad de oficiales, se pasó de 150 a 379. Reitero, en el periodo democrático, la única modificación que se introdujo a esta norma fue también en el caso de la Armada por la Ley de Rendición de Cuentas número 18.996 del 7 de noviembre del 2012, en la que se sumaron 1 contraalmirante, 2 capitanes de navío, 5 capitanes de fragata y 39 tenientes de navío. O sea, se llevó el número total a 418 oficiales. En el caso de la Fuerza Aérea Uruguaya, que es el último cuadro que vamos a ver, el antecedente es la Ley número 12.070, de 18 de octubre de 1946, que crea la Fuerza Aérea Militar. Al igual que en el caso del Ejército y de la Armada, el redimensionamiento de la fuerza se estableció durante la dictadura con el Decreto Ley 14.747, de 28 de diciembre de 1977, que pasó de 2 brigadieres generales, creando un general del aire, es decir, un rango superior, y 5 brigadieres generales, de 10 a 56 coroneles, de 18 a 49 tenientes coroneles, de 25 a 64 mayores y de 44 a 94 capitanes. En suma, de 99 a 268 oficiales. Luego, ya en democracia, al igual que en los casos anteriores, la Ley 18.996, en el periodo de gobierno pasado,
suma 13 tenientes coroneles, reduce en 4 el número de mayores y en 11 el número de capitanes. Para finalmente, en la Ley de Presupuesto del año 2015, es decir, la Ley 13.955 del 19 de diciembre del 2015, anular las modificaciones introducidas en la Ley 18.996, retrotrayendo la cantidad de oficiales en cada cargo a lo establecido en el Decreto Ley 14.747. O sea, se deshace, en definitiva, se deja sin efecto lo que se había hecho. Podemos eliminar los cuadros. Señora Presidenta, queremos decirlo claramente. El Partido Independiente cree que es necesario adecuar la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, que es necesario disminuir el número de oficiales que se incrementó significativamente durante la dictadura militar. Nuestro voto en general a este proyecto de ley a consideración del Senado es, en esencia, una señal política de nuestro compromiso en tal sentido. Ahora bien, el número de oficiales en cada grado, así como el dimensionamiento del personal de tropa al margen de las consideraciones de carácter social que realizamos, depende de las redefiniciones organizacionales correspondientes. Esto es válido para cualquier organización. Fines, cometidos y medios para el cumplimiento de los objetivos estratégicos y la misión asignada. Los medios refieren a los recursos humanos y materiales para su cumplimiento. Y aquí entra en ese análisis los recursos presupuestales disponibles y la adecuación del diseño organizacional a los recursos disponibles. Pero además, señora Presidenta, reiteramos lo mismo que dijimos cuando se consideró la ley que modificó el servicio de retiro y pensiones militares. La definición de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas y el régimen para acceder al servicio de retiros y pensiones militares están indisolublemente ligados. Por ende, su consideración debe ser conjunta. Las decisiones que se tomen en relación de la estructura orgánica del personal activo de las Fuerzas Armadas impacta en el mediano y largo plazo en el servicio de retiro y pensiones militares, esto es, en la remuneración de los retirados militares. Por lo tanto, al margen del diseño organizacional, la globalidad del gasto asignado al Ministerio de Defensa, que incluye el servicio de retiros y pensiones militares, tiene impacto fiscal absolutamente ineludible. En consecuencia, analizar este tema descolgado del impacto que estas modificaciones van a tener en el servicio de retiro militar es un grave error, un error conceptual. Tampoco nada se dice en qué tiempo se va a adecuar el número de oficiales que aquí se disminuye. Lamentablemente, señora Presidenta, se están tomando decisiones cuyo impacto fiscal desconocemos. Si le preguntamos al Poder Ejecutivo o a los legisladores del partido de gobierno, que son los que están proponiendo y sosteniendo este proyecto, ¿qué impacto tendrá esta iniciativa en el servicio de retiros y pensiones militares? No podrán responder, porque en realidad no lo saben. Al margen de estas consideraciones, reiteramos nuestra convicción en relación a la necesidad imperiosa de reformular la estructura orgánica del Ejército, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Uruguaya. Pero para nosotros, esa decisión debe tomarse con total conocimiento de los costos que en materia de remuneraciones tendrá la reducción de los oficiales y de los mayores costos que habrá que asumir a través del servicio de retiros y pensiones militares. Además, una decisión de esta naturaleza debe hacerse en forma programada, en un periodo de por lo menos 20 años, con una reducción gradual a efectos de no afectar derechos adquiridos,
con reglas dadas de antemano a quienes estudian para ingresar como oficiales de las Fuerzas Armadas. Debemos partir de la estructura orgánica actual, definir el periodo de tiempo en que se procesará el cambio a la estructura orgánica que se establezca como objetivo. Por otra parte, no es un tema menor que las últimas modificaciones relativas a la estructura orgánica del Ejército, de la Armada Nacional y de la Fuerza Aérea Uruguaya fueron establecidas durante los gobiernos del Frente Amplio. En la rendición de cuentas aprobada en 2012 del anterior gobierno e inclusive, como veíamos, en la ley del presupuesto del actual periodo de gobierno. Quiere decir que el anterior y el actual gobierno fue el que generó expectativas respecto a la consolidación de la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, y no nos parece responsable que estos cambios se realicen de la noche a la mañana sin establecer un tiempo para realizar la transición y no afectar los derechos adquiridos. De todos modos, señora Presidenta, el Partido Independiente está dispuesto a discutir la reforma de la Ley Orgánica Militar, más allá de las diferencias que tenemos con muchos de los artículos de este proyecto. Como tenemos una posición política, consideramos que hay que dar señales inequívocas. La defensa nacional, la estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, su dimensión, el servicio de retiros y pensiones, son temas que debieran ser abordados como una política de Estado. Es responsabilidad del sistema político en su conjunto arribar a un acuerdo en relación a estos temas. Sería una muestra de madurez política consensuar políticas de Estado sobre estos temas como una forma inequívoca de fortalecer nuestra democracia, de fortalecer la República. Por esa razón, somos particularmente críticos con respecto a lo que ha pasado en los últimos 34 años, con respecto a la conducción del Ministerio de Defensa Nacional. De hecho, en esa cartera de Estado, hasta 2004, había 2 civiles, el ministro y el subsecretario. Recién en 2005, con la asunción de la doctora Azucena Berruti como ministra de Defensa, se dieron señales claras en cuanto a que debía haber personal civil de confianza del ministro y del subsecretario para llevar adelante una verdadera conducción de la defensa. Eso sucedió durante el primer periodo de gobierno del Frente Amplio, pero lamentablemente durante el segundo mandato, y yo diría que en los primeros años de este mandato actual, de este periodo de gobierno actual, asistimos a una completa mimetización de la conducción del Ministerio de Defensa, que no se desempeñó como conductor de las Fuerzas Armadas, sino como su vocero. Nosotros, señora Presidenta, somos de los que creemos que esta mancomunidad que hubo especialmente en el Ministerio de Defensa Nacional durante estos últimos años, ha sido especialmente negativa para la República. Pensamos que esa conducción ha impedido realizar avances en varias áreas, por ejemplo, en materia de derechos humanos. Durante ese periodo nos quedamos en una suerte de meseta en la que no hubo avances significativos. No funcionaron los tribunales de honor y cuando dispusieron su funcionamiento lo hicieron con reglas de juego establecidas durante la época de la dictadura. Por eso, no sorprenden las recientes circunstancias que vivió el gobierno, que pretendió salvar su desatino a partir de la destitución de 4 generales que habían cumplido con el deber encomendado por la conducción política. Esa situación es consecuencia de la mimetización que hubo durante estos años, de las cuales surge como prueba concluyente el hecho de que un excomandante en jefe del Ejército, me refiero al comandante en jefe que el Frente Amplio eligió para conducir el Ejército Nacional durante estos últimos años, esté liderando un partido militar, haciéndole, sin duda, un enorme daño a la República y a las propias Fuerzas Armadas.
Reitero, señora presidenta, el Partido Independiente está dispuesto a discutir una nueva estructura orgánica de las Fuerzas Armadas, pero creemos que cada cual debe asumir sus propias responsabilidades. Hasta que el recientemente fallecido exministro Jorge Menéndez se hiciera cargo del Ministerio de Defensa Nacional, como dije, los tribunales de honor no se habían integrado a los efectos de analizar estos temas, pero consideramos que eso hay que discutirlo. Sin duda que todo el tema de los tribunales de honor merece una reflexión. Finalmente, señora presidenta, el Partido Independiente va a votar afirmativamente en general como una señal política, como ya ha sido dicho, y en la discusión particular propondrá una serie de modificaciones que considera necesarias, que ya hemos hecho llegar a la mesa y respecto a las cuales se han referido otros legisladores. Es todo. Muchas gracias. Gracias, señor senador. Continuando con la